lo publicó antes de que siquiera llegara el postre. La foto estaba recortada justo, solo mis pies debajo de la mesa, en esos desgastados zapatos beige. El pie de foto decía, parece que todavía es leal al 2009. Un emoji riendo. 3 de sus amigas le dieron me gusta antes de que pudiera siquiera parpadear. No dije una palabra. Solo metí los pies debajo de la silla, como si la vergüenza pudiera esconderse con la postura. No se burlaron de mis zapatos. Se burlaron del silencio que habían cosido dentro de mí. Antes de las fotos, antes de los pies de foto y del deshilachamiento silencioso, existían las mañanas de domingo. Panqueques, jarabe, y el sonido de tacones haciendo clic sobre el azulejo, los de ella. Siempre se vestía como si alguien le estuviera mirando, incluso cuando no había nadie. Incluso cuando era solo la familia. Solo yo. Mi ropa era un patrón de concesiones. Liquidaciones de la temporada pasada. Bufandas prestadas. Jeans viejos doblados demasiadas veces. Una vez me dijo, llevas la tristeza como una tela. Y yo sonreí, como si fuera ingenioso. Como si no doliera. Mamá elogiaba sus atuendos en voz alta. Dios, pareces cara, decía, ajustando su cucharita de café. A mí, te ves cómoda. Cómoda. Una palabra que se siente como una invitación y una omisión al mismo tiempo. No la envidiaba exactamente. Envidiaba cómo se le permitía ocupar espacio, ruidosa, brillante, visible. Aprendí desde temprano a encogerme con educación. Los zapatos, esos flat space, no eran míos al principio. Habían sido de ella. Cuando no le importaban los raspones ni el desgaste ni cuántos ojos la miraban. Los dejó en una caja fuera de su puerta un verano, con la etiqueta para donar. Yo no lo hice. Me los puse como memoria. Eran demasiado blandos en las suelas, las costuras ya deshilachadas. Pero no me hicieron ampollas. Y tal vez eso era suficiente. Cada vez que los usaba, recordaba algo diferente. Su primera entrevista de pasantía. Como mamá los alineaba en el pasillo como si fueran algo sagrado. La vez que los arrojó por la habitación durante una pelea y los llamó vergonzosos. Ellos llevaban su pasado. Pero sostenían mi presente. Aún así, cuando los usaba cerca de ella, sus ojos se detenían, no por mucho. Solo el tiempo suficiente para recordarme de quién fueron alguna vez. Y lo que significaba que yo aún los usara. Aunque nadie lo dijera, yo lo sabía. Mi historia era el fondo de la suya. Cada foto familiar se sentía como una campaña para la que nunca audicioné. Un domingo, mientras vertía jarabe con una manicura perfecta, miró mis zapatos y sonrió con sorna, no porque fueran feos, sino porque ahora eran míos. Y en nuestra familia, cualquier cosa que me perteneciera automáticamente valía menos. Bajé la cabeza. Pero en ese silencio, algo dentro de mí se levantó. Siempre supo cómo hacer que heridas pequeñas se sintieran autoinfligidas. En secundaria, cuando me dio gripe y no pude ir al baile, ella usó el vestido por el que yo había ahorrado, luego publicó que lo rescató del olvido. Le dije que se le veía bien. Ella respondió, bueno, era un poco simple antes. La preparatoria no fue mejor. Jugaba a ser mi estilista antes de las fiestas, pero solo cuando otros estaban mirando. Puedes usar esto, decía, ofreciéndome un collar que nunca usaba. Pero no salvará a los zapatos. Se reían de su sincronía. Nunca se dieron cuenta de que yo era el remate del chiste. Incluso en casa, nuestra madre asentía como si todo fuera inofensivo. Solo está bromeando, decía, cuando bajaba las escaleras con la cara roja del esfuerzo por intentar verme suficiente. Pero las bromas solo funcionan cuando ambos se ríen. Ella era la hija que vestían. Yo era la que no se preocupaba por esas cosas. Como si la dignidad fuera una elección que no tomé, en lugar de una que nunca se me ofreció. La universidad no la cambió, solo le dio audiencia. Mientras yo tomaba turnos en la biblioteca para cubrir libros y comida, ella publicaba videos de atuendos desde París, bebiendo espresso que otra persona pagaba. Sus pies de foto, el lujo no son cosas, es un estilo de vida. Le di me gusta a la publicación. Por costumbre. Por esperanza. Ella nunca le dio me gusta a las mías. Y de alguna manera, cada vez que intentaba tomar un poco de espacio, un corte de cabello, una blusa nueva, un tacón prestado, lo escuchaba.
El comentario sutil. La risa tenue. El recordatorio de que yo estaba intentando, y ella simplemente existía. Dejé de pedir prestado. Empecé a coleccionar silencios en su lugar. Y zapatos, baratos, de segunda mano, desiguales. No porque los amara, sino porque eran míos. Cada raspón era mío. Cada suela desgastada, mía. No fui hecha para los reflectores. Pero estaba aprendiendo a sostenerme, incluso en las sombras que ella proyectaba. Cuando te llaman invisible el tiempo suficiente, empiezas a encogerte solo para sobrevivir. Una tarde, me senté en el autobús, los Flats beige agrietados por la sal del invierno. Ella publicó un nuevo video, girando en estiletos que una vez sostuve para ella mientras bailaba. Y me di cuenta. Ella no solo quería la luz. Quería que yo nunca la encontrara. Era su despedida de soltera. Un evento envuelto en telas color rubor, rosas blancas y jazz suave. Incluso los cupcakes llevaban tacones, pequeños estiletos de azúcar equilibrados sobre perfección batida. Ella lo había curado como una editorial de revista. Yo estaba al fondo, tranquila en un vestido de algodón que apenas tenía forma, usando los flats beige, suavizados por el tiempo, pero aún leales. Había considerado no ponérmelos. Pero los otros apretaban, y no quería cojear detrás de su brillo. Ella llegó 30 minutos tarde, como era de esperarse, rodeada de cámaras, cumplidos y copas tintineantes. Sus ojos escanearon la sala como si le debiera algo. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Todavía con esos, dijo, lo suficientemente alto para que la sala se inclinara hacia ella. Las cabezas se giraron. No respondí. Solo miré hacia abajo, sin saber si debía defender los zapatos o el silencio que usaba con ellos. Ella no necesitaba una respuesta. Obtuvo lo que vino a buscar, la risa. El sutil giro de ojos de una dama de honor. La rápida foto tomada debajo de la mesa, de mis pies. Otra vez. No te preocupes, agregó, nos aseguraremos de que tus zapatos no salgan en las fotos de la boda. Esa dolió. No porque fuera cruel, sino porque fue ensayada. Lo había planeado. Y supe entonces, esto no se trataba de zapatos. Nunca lo fue. Se trataba de lugar. De jerarquía. Ella necesitaba que yo me mantuviera debajo de ella, incluso en flats. Incluso en el amor. El resto de la tarde se volvió borroso, risas como brillantina, sonrisas que no llegaban a los ojos. Picoteé un scone que no saboreé. Los cupcakes se deshacían demasiado dulcemente en sus envoltorios. Más tarde, en el baño, me quedé mirando mi reflejo. No mi cara, mis pies. Se veían pequeños. Infantiles. Pero no débiles. No lloré. No dije una palabra. Esa noche, caminé sola por la ciudad. El viento se enroscaba en mi abrigo. Los flats beige manteniendo su forma con cada paso. Cada cuadra se sentía más pesada, pero también mi determinación. Ella se burló de mis zapatos. Pero no fue la burla lo que me cambió. Fue darme cuenta de que ella necesitaba que yo fuera pequeña, para sentirse grande. Y ya no iba a complacerla. ¿Alguna vez te has sentido silenciosamente rechazada por tu propia familia? Comparte tu momento abajo. Después de la despedida de soltera, algo cambió, no en ella, sino en mí. No le mandé mensaje al llegar a casa. No envié el típico felicidades, todo se veía perfecto. No pedí la foto grupal. Y ella no lo notó. O si lo hizo, no le importó lo suficiente para preguntar por qué. Dejé de darle me gusta a sus publicaciones. Dejé de ver sus historias, esos reels interminables de elegancia curada. No la bloqueé. Solo dejé que el silencio hiciera lo que mi voz nunca pudo, crear distancia. Los flats beige se quedaron junto a la puerta. No los usé mucho después de eso. Pero tampoco los tiré. Comencé a caminar más, no para llegar a ningún lugar, sino para dejar cosas atrás. Calles laterales. Cafés silenciosos. Parques con bancas despintadas y mujeres sentadas solas en sus pensamientos. Me sentía como una de ellas. Presente, pero invisible. Una tarde, pasé frente a una boutique. El escaparate me detuvo en seco, no por la ropa, sino por el cartel pegado en la esquina.
Buscamos rostros reales. Cuenta tu historia. Viste lo que es verdadero. Era una marca de moda local, del tipo que ella seguía religiosamente, compartía, adoraba. Minimalista, moderna, cruda. No buscaban modelos. Buscaban a alguien que hubiera vivido. Me quedé afuera casi 10 minutos. Sentí el viento entrelazarse en mis mangas. Miré mis zapatos. Los llevaba puestos ese día. Esos suaves, gastados flats beige. Mi historia cosida en cada costura. Y por primera vez, no se sentían como vergüenza. Se sentían como verdad. Pero no entré. No tomé una foto. No apliqué. Todavía no. Porque el silencio no es solo ausencia. A veces es un respiro antes de que algo comience. Esa noche, me senté sola en la mesa de mi cocina. Las luces tenues. Mi teléfono boca abajo. Miré los zapatos junto a la puerta. Y por primera vez, no vi fracaso. Vi supervivencia. Vi prueba de que había caminado por cada desprecio, cada sonrisa burlona, cada momento de sentirme menos, y aún así aparecí. Aún así me mantuve en pie. Aún así me suavicé, pero no me rompí. El espacio vacío ya no estaba vacío. Se estaba despejando para algo nuevo. No más ruidoso. No más brillante. Solo mío. Y finalmente estaba escuchando. Era un martes cuando lo vi. No le estaba buscando, ya había dejado de hacer eso. Pero su rostro me encontró de todos modos. Más grande que la vida, en medio de mi desplazamiento. Una publicación patrocinada. Una pose familiar. La boutique frente a la que había estado semanas antes. Ella era la campaña. Cabello peinado hacia atrás. Ojos ahumados. Pies perfectamente colocados en un par de tacones crema de edición limitada. Tacones de la misma marca que decía estar buscando historias reales. ¿Su pie de foto? Elegancia no es lo que usas. Es saber que nunca tendrás que volver a pedir prestado. Lo leí 2 veces. 3 veces. Las palabras palpitaban, una cuchilla bañada en azúcar. Ella lo sabía. Sabía que no tuve otra opción más que pedir prestado mientras crecía. Sabía que caminé kilómetros en sus zapatos viejos, literal y emocionalmente. Y ahora le pagaban por reescribir esa verdad en un triunfo, el de ella, por supuesto. Mi lucha se convirtió en su estética. Por un momento, me reí. No porque fuera gracioso. Porque era tan grotescamente poético que no podía respirar. Se había convertido en el rostro de la misma marca que había ignorado mi propuesta. La marca que pedía verdad y eligió la actuación. La marca que vio belleza en su pretensión, pero no en mi desgaste. Me quedé quieta. Las manos congeladas en mi regazo. El aire a mi alrededor espeso con algo más pesado que el duelo, claridad. Ella no solo había tomado espacio. Había tomado mi historia. La pulió. La vendió. Y el mundo aplaudió. Me levanté, caminé hacia el armario y abrí la caja. Los flats beige me miraban de vuelta. Suaves, agrietados, sin disculpas. Los sostuve en mis manos como memoria. La costura del derecho se había soltado. El izquierdo aún tenía una tenue mancha de vino, de una cena que yo pagué cuando ella olvidó su cartera. Había caminado kilómetros con esos zapatos. A través del frío, de la vergüenza, del silencio de ser la segunda. No eran hermosos. Pero eran míos. Y de repente, ya no quería usarlos. Quería mostrarlos. No como lástima. No como protesta. Como prueba. Esa noche, los coloqué sobre la mesa y tomé una sola foto. Sin filtro. Sin escenografía. Solo los zapatos, agrietados y reales, en la luz suave de mi cocina. Y con eso, comencé a escribir una nueva versión de mi historia, no para ella, no para ellos. Para la parte de mí que siempre supo. No era invisible. Simplemente estaba caminando un camino más largo, descalza en dignidad. No se lo conté a nadie. Ni a mi madre. Ni a la única amiga que todavía preguntaba por mi semana. Solo me senté frente a mi laptop a la mañana siguiente, abrí un correo nuevo en blanco, y me quedé mirando. Sin propuesta. Sin súplica.
Solo yo. Adjunté la foto que había tomado, los flats beige descansando sobre la madera, la luz curvándose alrededor de sus bordes como respeto. Agregué una sola línea debajo. Eran de ella. Me llevaron más lejos de lo que ella jamás lo hizo. Y presioné enviar. No porque creyera que me elegirían, sino porque me había elegido a mí misma. Por primera vez, no estaba escribiendo para obtener aprobación. Estaba escribiendo desde el saber. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Y aún así, no revisé el correo obsesivamente. No caminé de un lado a otro. No tuve esperanza. Salí a caminar. Me detuve más tiempo frente a los escaparates. No imaginando en quién podría convertirme, sino notando en quién ya era. La versión de mí que nunca pidió estar en el centro, pero siempre estuvo detrás del telón, firme, observadora, completa. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, un pequeño sonido rompió el silencio. Casi no lo reviso. Pero cuando lo hice, allí estaba. Asunto, nos encantaría presentar tu historia. La boutique había leído mi mensaje. Vieron los zapatos. No querían pulido. Querían presencia. Lo llamaron resiliencia silenciosa. Dijeron que se sentía honesto. Preguntaron si estaría dispuesta a ir, no para modelar sus productos, sino para usar los míos propios. Mi pecho se apretó, no por miedo, sino por reconocimiento. Había pasado años esperando que alguien me diera permiso. Ahora ellos pedían mi historia. Y yo estaba lista para darla. No se lo conté a ella. No lo publiqué. No presumí ni lo anuncié. Algunas victorias son demasiado sagradas para compartirlas con quienes nunca se preocuparon. Abrí mi armario otra vez. Los flats beige estaban ordenadamente junto a pares más nuevos ahora, algunos de segunda mano, otros regalados, ninguno olvidado. Pero ese par había vivido. Los metí en una bolsa de tela. No para esconderlos. Para cargarlos como una bandera. Porque aquello que ella se burló se convertiría en lo que me presentaría, no como su hermana. No como el fondo. Como la historia misma. A veces, lo que se burlaron de ti se convierte en lo que te impulsa hacia adelante, porque nunca necesitó su permiso desde el principio. No me maquillé el día de la sesión. No me alicé el cabello. Entré, tranquila y suave. Y ellos sonrieron como si hubieran estado esperando a alguien exactamente como yo. ¿Te habrías quedado, o también te habrías ido en silencio? El estudio no era lo que esperaba. Sin espejos. Sin estilistas rondando. Solo luz cálida, paredes blancas, y una cámara ya esperando. Me pidieron que llevara los zapatos, los flats beige. Los coloqué suavemente sobre un banco de madera, y por un momento, simplemente permanecimos en silencio. Entonces el fotógrafo me miró y dijo, póntelos. No poses. Solo existe. Así que lo hice. Me quedé descalza para algunos cuadros, luego me puse los flats como si volviera a entrar en cada versión de mí que alguna vez escondí. No apretaban. No se quejaban. Simplemente me sostenían. La cámara hizo clic suavemente, como un suspiro grabado. No hablamos de moda. Hablamos de memoria. De peso. De caminar por habitaciones donde el amor tenía condiciones. Les conté solo lo que importaba, que una vez se rieron de mí por estos zapatos, y ahora, sería vista gracias a ellos. No se inmutaron. Me dieron las gracias. Pasaron semanas. Volví a mi vida tranquila, sin saber si algo surgiría de todo eso. Hasta que una mañana, comenzaron los correos. Amigos reenviando anuncios. Conocidos etiquetándome en historias. Incluso alguien de mi antigua universidad me envió una captura de pantalla. Las historias reales caminan más lejos. El lema de la campaña. Y debajo, mi foto. Cabello suelto. Rostro suave. Pies firmes en unos flats beige gastados. Yo. No la idea de mí. No el accesorio del brillo de otra persona. Simplemente, yo. Y estaba en todas partes. En los paneles del metro. En vitrinas de tiendas. Incluso en pantallas digitales de lugares donde nunca antes había sido invitada. Entonces llegó la publicación.
De ella. Compartió la campaña con un pie de foto. Obsesionada con la vibra de esta marca. Minimalismo elevado hecho bien. Al principio, no me reconoció. Claro que no. Ella solo me había visto a través del lente de la carencia. Pero unas horas después, llegó el mensaje. No público. No orgulloso. Solo un texto privado. Espera, ¿eres tú? No respondí. No porque fuera cruel, sino porque no necesitaba explicarlo. Ella había pasado años construyendo un escenario sobre el silencio, el mío. Ahora el silencio era mío para conservarlo. Más tarde esa semana, pasé frente a uno de los carteles de la campaña. Me detuve al otro lado de la calle. Vi a extraños detenerse. Vi a una mujer levantar su teléfono para tomar una foto. Ella no conocía la historia. Pero vio los zapatos. Y de algún modo, eso fue suficiente. La venganza poética no es ruidosa. Es estar de pie donde nunca pensaron que pertenecías. Y no necesitar ser bienvenida. Solo ser vista. El grupo de WhatsApp se encendió 3 días después del lanzamiento de la campaña. Mi prima envió una captura de pantalla. ¿Es esta nuestra chica? Seguida de una cadena de emojis. Corazones. Fuego. Palmas. Mi madre respondió después, con un tono cuidadosamente medido. No nos dijiste que estabas haciendo algo así. Pudimos haberte ayudado a prepararte. Como si el silencio hubiera sido una etapa. Como si la invisibilidad hubiera sido mi elección. Observé cómo se acumulaban las palabras, preguntas, confusión, halagos envueltos en derecho. Y entonces, llegó su mensaje. Corto. Punzante. Pero no es modelaje real, ¿verdad? Sin emojis. Sin signos de exclamación. Solo el peso de alguien viendo su espejo resquebrajarse, sin saber si el reflejo aún le pertenecía. No respondí. No me alteré. No lo expliqué. En cambio, fui a la estantería, saqué una caja de zapatos que había guardado por años. Dentro, la primera foto que ella tomó de mí usando esos flats. Cuando aún eran de ella. Cuando aún no sabía que estaba siendo encuadrada para la burla. Tomé una nueva foto, mismo ángulo, mismos zapatos, mismos pies. Pero esta vez, no había vergüenza. Solo arraigo. Envié esa foto al grupo. Sin pie de foto. Sin contexto. Solo presencia. Ella salió del grupo en menos de una hora. Más tarde, recibí una nota de voz de nuestra madre. Su voz suave, como caminando sobre vidrio. Tu hermana lo está pasando mal con todo esto. Tal vez, deberías acercarte. No la reproduje 2 veces. No les preocupaba cuando yo estaba en silencio, ignorada, o convertida en el blanco de la burla. Pero ahora que estaba siendo vista, verdaderamente vista, mi existencia requería consuelo. Borré el mensaje de voz. Y con él, la necesidad de ser entendida. El silencio que siguió fue denso, no tenso, sino satisfactorio. Como una habitación finalmente libre de perfume rancio. No dejaron de hablar de mí. Por supuesto que no. Pero nada de eso me llegaba directamente. Porque cuando dejas de sentarte en su mesa, se dan cuenta de que no saben cómo servirte sin cortarte primero. ¿Crees que realmente lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? A lo lejos, todavía podía oír su risa curada en redes sociales, tratando de reclamar el centro de atención. Pero la diferencia ahora. Ella era ruidosa. Yo era conocida. No guardé los anuncios de la campaña. No enmarqué las fotos. No creé una carpeta destacada. Esa no era la razón por la que lo hice. Guardé los flat space. No en el armario. No escondidos en una caja. Sino en un pequeño estante junto a la puerta, esa por la que ella solía pasar sin mirar hacia abajo. Ahora están limpios. Aún suaves. Aún imperfectos. Pero ya no silenciosos. A veces, cuando llego a casa y me quito pares más nuevos, los miro de reojo. Ya no me hacen estremecer. Me recuerdan. De cuán lejos caminé. De cuántas habitaciones entré en silencio, solo para salir completa. De cómo la dignidad puede vivir en lo que otros desechan.
Ella nunca se disculpó. Ni por la despedida. Ni por la publicación. Ni por convertirme en un accesorio de su vida perfectamente filtrada. Pero yo nunca le pedí que lo hiciera. Porque el poder no se debe a una disculpa. Se encuentra en la ausencia de necesidad. Una mañana, saqué los flats afuera. No para tirarlos. Sino para colocarlos bajo la luz del sol, solo por un momento. Dejar que el calor envolviera sus bordes suavizados. Luego los metí en una caja transparente. Etiqueté la parte inferior. Usados. Amados. Nunca más escondidos. No como venganza. Como monumento. Intentaron enterrarme en cosas de segunda mano. Florecí con lo que dejaron atrás. No hablo con ella ahora. No por enojo. Sino por paz. Ella aún camina como si alguien le estuviera mirando. Yo camino como si ya no me importara quién lo hace. Y ese es el silencio final. No rechazo. No venganza. Solo la quietud de no ser vista. Y no necesitar serlo nunca más.